Amigos y colegas, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, los saluda el ingeniero Néstor Guamán Guerrero para llevarles un programa más de las obras viales y el arbitraje. En primer lugar, debo hacerles un agradecimiento muy especial porque hemos tenido muchas visitas y muchos comentarios respecto a nuestro último programa en lo que se refiere al Metro de Lima, el antes llamado el tren eléctrico. Por ello es que he visto por conveniente, y la producción así también lo ha creído, pedir la presencia nuevamente del ingeniero Osvaldo Plasencia Contreras, quien, como ustedes ya habrán visto en nuestro programa anterior, es el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y por lo tanto pues el profesional justamente que tiene las mayores posibilidades de poder informarnos a nosotros los ingenieros y al público en general qué es lo que se viene actuando, qué es lo que se viene haciendo en esta gran obra, yo diría una gran obra de Lima y del Perú, porque definitivamente será el inicio de la solución de un gran problema que tenemos los que vivimos en Lima, como es el problema del transporte público, del transporte masivo, que para todos, como lo conocemos, es un gran problema, problemas de pérdida de tiempo, problemas de estrés y una serie de aspectos que inciden lógicamente también en la parte económica. Por este motivo les presento en esta segunda oportunidad a mi amigo y colega Osvaldo Plasencia, el ingeniero Osvaldo Plasencia, quien ha tenido pues muy gustoso, ha venido nuevamente a conversar con nosotros ahora ya desde nuestros estudios. La vez pasada lo hicimos in situ, en campo, desde la misma obra, y agradecerte pues nuevamente, Osvaldo, que nos permitas esa posibilidad de poder llegar a todos nuestros colegas, no solamente a nuestros colegas, también a todo el público usuario que va a tener en esto del tren eléctrico. Te comento con mucha alegría que el programa anterior está siendo visto por muchos cibernautas. Hemos sobrepasado ahorita, creo, las 3.000 visitas, inclusive en YouTube y todo, y por lo tanto he creído conveniente que pudiéramos ampliar un poco este tema en función de la solicitud que tenemos, que luego la vamos a estar viendo, ¿no? Que la tengo acá, de tal manera que podamos ir contestando posiblemente algunas dudas o algunos comentarios que se amplíen de parte tuya, bajo ese criterio. En primer lugar te dejo, como siempre lo hacemos, las cámaras a disposición para que nos puedas enviar un saludo pues y reencontrarte nuevamente con nuestros colegas, tus amigos, también los ingenieros. Bueno, Néstor, en primer lugar yo quiero agradecerle al Colegio de Ingenieros, a tu persona, porque a través de este programa podemos dirigirnos a todos los compañeros y a todos los compañeros ingenieros, ¿no? A todos los colegas del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, y evidentemente darle a conocer mayores alcances respecto al proyecto. Como tú bien dijiste, hace algunos días estuvimos in situ informando respecto al proyecto para todos los televidentes de este canal del Colegio de Ingenieros, que es tan prestigioso, ¿no? Y bueno, me satisface mucho de que los colegas hayan podido pues entrar a la información, interesarse en la información, en querer mayor información también respecto al proyecto. Yo pues muy gustoso porque definitivamente este proyecto para Lima es muy importante, y yo creo que en la medida en que este proyecto avance va a ser muy beneficioso para la ciudad, pero además de eso yo creo que en la medida en que este proyecto avance, repito, pues va a permitir que gran parte de las ciudades importantes del país puedan también incorporar a su capacidad de gestión del tráfico, sistema de transporte masivo. No necesariamente como un tren eléctrico o un metro, porque esto en realidad es el Metro de Lima, sino ya como un sistema de transporte masivo mucho más eficiente que el que ahora tienen, ¿no? Que evidentemente va a permitir una mejora de calidad de vida de toda la población de las ciudades más importantes de la nación. Qué bueno, Osvaldo, que a través de este medio nosotros podamos irradiar, digamos, lo que se está haciendo, y qué mejor que tú como máxima autoridad de esta dirección ejecutiva que viene ejecutando esta obra. Un poco ya la vez pasada habíamos visto los temas de tipo preliminar, ahora vamos a profundizar, a ampliar estos conceptos. Pero fíjate, antes de repente para enfocar un poquito más el tema, quiero comentar sobre un foro que hace un par de meses se hizo, acá 2 o 3 meses me parece, acá en nuestro colegio también, que se le denominó Sistema Multimodal de Transporte Urbano en Lima,
bajo el concepto de movilidad sostenible, en la cual tú también has participado. Está en nuestra revista justamente de nuestro Consejo Departamental de Lima, ¿no? Que es bueno que también todos los ingenieros lo tengan. Esto se distribuye gratuitamente a nivel de todos los colegiados, los miembros del Consejo Departamental de Lima. Y se publica mensualmente. Entonces, dentro de esto, yo he podido resaltar algunas cosas interesantes en cuanto a diferentes criterios, diferentes concepciones de gente muy especializada que participó en este foro, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice lo siguiente: Lima se encuentra rezagada en sistemas de transporte masivo con respecto a otras ciudades del continente. No existe planificación para el ordenamiento de la ciudad. Se tiene una lamentable historia de proyectos truncos. Los sistemas de transporte propuestos para la capital deben estar integrados y se debe fomentar el transporte público masivo por sobre el transporte particular. Justamente el metro, que está por terminarse en una primera parte, está enfrentando este problema. Se reiteró la necesidad de contar con un sistema de transporte público masivo, eficiente, confortable, seguro, que no contamine y que permita desplazar a los millones de usuarios, minimizando el tiempo de viaje y los costos de operaciones. En síntesis, se planteó en el foro una movilidad sostenible para la ciudad capital. El arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, que es muy conocido nuestro también y muy conocedor de otros temas, comentaba lo siguiente: estamos virtualmente atrasados y atascados. Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica, con unos 20 millones de habitantes, tiene solo 25.000 taxis, mientras que en Lima hay cerca de 150.000 que trabajan 15 horas seguidas, con las consecuencias y secuelas de accidentes. Lima es un conglomerado enorme donde la gente va a cualquier parte, desde cualquier parte, pierde tiempo y dinero porque no hay orden, ¿no? Es lo que indicó el arquitecto. Y finalmente, pequeñísimo comentario final para que luego tú nos puedas dar tu opinión en cuanto a estos comentarios, los cuales entiendo el tren eléctrico es un poco la parte de la solución, ¿no? Indicaba el ingeniero Juan Carlos Dextre Quijandría que los accidentes, ¿no? Que existen una gran cantidad de accidentes en Lima, ¿no? Ubicándonos como la primera ciudad, digamos, capital en el mundo. Fíjate qué triste récord que tenemos, ¿no? En cuanto a lo que son accidentes. Entonces todo esto lógicamente iría con la idea de ir solucionando. ¿Qué te parecen estos comentarios y qué soluciones ya se están dando en todo caso en este tema? Bueno, como tú dijiste hace un momento, yo tuve la oportunidad de participar por invitación del Colegio de Ingenieros en este evento tan importante, en el cual concurrí con un grupo de especialistas en el tema de transporte masivo a exponer los diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que no es secreto para ninguno de nosotros, porque somos usuarios de la ciudad, de que el sistema de transporte masivo de la ciudad es realmente un desastre, ¿no? Y que ya es momento, creo que ya hemos tocado fondo, porque si nosotros vemos el nivel de servicio que presta actualmente este sistema, vamos a notar que lo único que hace es que nos perdamos tiempo. Y además de eso, un indicador que tenemos para poder medir la eficiencia del sistema, efectivamente, es el grado de siniestralidad de las vías de Lima, que comparado con ciudades como del tamaño de las nuestras, es muchísimo más alta, ¿no? Juan Carlos, que es una autoridad prácticamente en el tema de transporte masivo, pues yo creo que tiene mucha razón al colocar a Lima en los primeros lugares de siniestralidad vial en el mundo. Y eso definitivamente ya tenemos que cambiarlo. El tren eléctrico definitivamente es una alternativa para cambiar, en la medida en que se incorpore un sistema de transporte masivo, que evidentemente priorice los viajes públicos antes que los viajes particulares. Porque gran parte de los viajes evidentemente son viajes que desaparezcan posiblemente muchos taxis que hay en exceso, o muchos vehículos particulares también, y nosotros mismos, ¿no? La gente que nos trasladamos solamente una persona en un carro, en otros países de avanzada ya casi no se da eso, porque es tan eficiente el transporte público que es mucho más económico y mucho más cómodo y mucho más tranquilo agarrar su metro y irse pues a determinados lugares, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es que gran parte de la gente que utiliza las vías masivamente con vehículos particulares pues pueda migrar hacia el sistema de transporte masivo. Entonces tenemos que permitir que la ciudad tenga justamente esas alternativas. Entonces el metropolitano es una alternativa eficiente justamente para poder lograr esa modificación del comportamiento de los usuarios, y el metro de Lima
ya no el tren eléctrico, porque no hay que olvidar de que el tren eléctrico forma parte del sistema de metro de Lima. El tren eléctrico, si bien es cierto, nació en el año 86 con esa denominación, pero la concepción del proyecto es que este forma parte del sistema del metro de Lima. De todo un sistema, ¿no? De diferentes líneas. En el mes de diciembre, el señor presidente de la República emitió un decreto supremo en el cual ya establece la red básica del metro de Lima. Y evidentemente esta línea 1, o este tramo 1 de la línea 1, se inserta dentro de todo este sistema de metro de Lima. Así es, y que lo estaremos conversando justamente a mayor profundidad. Así es, ¿no? Entonces, estas dos iniciativas iniciales, valga la redundancia, ¿no? Van a permitir de que ya en el futuro Lima pueda contar con un sistema de transporte masivo en general que abarque no solamente estas áreas de Chorrillos y el cono norte de Lima, o en todo caso Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, sino se desplace por todo en la malla de la ciudad, para permitir que los viajes se realicen básicamente en esos sistemas de transporte masivo, ¿no? Esa es la idea. Creo que acá lo importante es que se está dando la partida, digamos, la partida inicial, ¿no? Para que luego pues las diferentes autoridades... evidentemente los indicadores que vamos a tener en el futuro va a ser que los índices de siniestralidad de la ciudad deben de disminuir sustancialmente. La velocidad de viaje de las personas va a ser mucho mayor, por lo tanto el tiempo de viaje va a ser mucho menor. Yo como comentario te puedo decir, Néstor, de que actualmente desde Villa El Salvador hasta la avenida Grau, que es la extensión del proyecto nuestro, hacerlo en transporte convencional demora para los usuarios aproximadamente 2 horas y media en horas punta. El tren o el metro va a permitir que este viaje se realice en 27 minutos, en cualquier hora del día, sea hora punta, sea hora valle, en fin, no va a haber ninguna deficiencia. Y bueno, además, digamos, de economizar mucho tiempo, mayor seguridad, mayor comodidad, ¿no es cierto? Que es muy importante. Exactamente, ¿no? La vida de las personas. Lo que nosotros vamos a procurar brindar también en el servicio es una mejor calidad de vida para los usuarios en general, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Ahora, también es un tema importante y creo que hay que resaltar porque es un tema, cómo es que la ingeniería resuelve un problema social sustancial, ¿no? Porque si bien es cierto, el tiempo de viaje actualmente demora 2 horas y media y va a llevar a 27 minutos, es decir, va a ahorrar por cada viaje 2 horas a la población. Imagínate. O sea, un trabajador que se desplace de Villa El Salvador hasta la avenida Grau, ida y vuelta, va a ahorrarse 4 horas de su tiempo. Es un trabajador. Así es. Y se lo buscamos por las miles y miles de personas. Exactamente, por las 300.000 personas que en teoría van a movilizarse en un futuro ¿no? Vas a darte cuenta de la magnitud del impacto social y evidentemente económico que va a tener este proyecto en la población de Lima. Definitivamente es indiscutible. Osvaldo, interesantísimo el tema. Permíteme un par de minutitos para hacer un pequeño corte y luego entramos a los comentarios que nos han hecho nuestros amigos cibernautas. Perfecto. Regresamos en un momento. Bueno, mis amigos, continuamos pues con esta interesante entrevista al ingeniero Osvaldo Plasencia, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima. Hemos conversado ya, creo, entre el programa anterior y la pequeña introducción que hemos hecho hoy día, un poco la temática, ¿no es cierto?, lo que se refiere a esta nueva forma, digamos, de movilizarse que vamos a tener nosotros los que vivimos en Lima. Quería comentarte, Osvaldo, como lo decía inicialmente, que hay mucha gente interesada, muchos colegas, y en general público, ¿no?, que le interesa esto, y hemos tenido muchas visitas que han sobrepasado casi las 3.000 visitas en los pocos días que hemos hecho la entrevista, y por eso yo he creído conveniente que podamos comentar un poco lo que ellos, lo que piensan, digamos, los amigos que nos ven de afuera, ¿no es cierto? Perfecto. Y podamos ampliarles y de repente sacarles de algunas dudas que ellos puedan tener. He traído algunos de los comentarios que me han parecido más relevantes para poder ampliar un poco el tema, con algunos nombres de los mismos. Más bien quería pedirles a nuestros amigos que nos escriben a través del mismo RTV, ¿no? Cuando ustedes ven el programa, en la parte de abajo de la página principal hay una parte que dice comentarios. Ahí nos pueden ustedes hacer los comentarios que son como los que nos han llegado, ¿no? Más bien quería solicitarles que nos pongan el nombre completo, por unas cosas no ponen su nombre completo, si es posible la especialidad que puedan tener para saber con quién estamos tratando y el lugar
me da la impresión que acá inclusive hay algunos comentarios del extranjero, pero no están identificados, ¿no? Un poco por los nombres. Entonces nos interesaría saber un poco también dónde está nuestro público para beneplácito de nuestro Consejo Departamental de Lima, el Colegio Ingenieros del Perú y nuestro RTV PSIB Lima, que es un medio muy importante para poder llegar a todos nuestros amigos colegiados. Tengo dos primeros comentarios. Uno dice lo hace Carlos, pero no pone apellidos, y el otro lo hace Arturo, que lamentablemente tampoco pone apellidos. Imagino son ingenieros que están interesados en estos temas. Carlos dice lo siguiente: interesante la entrevista, refiriéndose a la entrevista anterior. Los amigos que no lo han visto, por favor véanlo, está ahí colgada en la página de RTV PSIB Lima. Interesante la entrevista y nos ilustra de cómo se está proyectando el transporte en nuestra ciudad. Pero hubiera sido bueno cubrir la entrevista con tomas de apoyo que describa la información. Esa es una primera solicitud que hacen. Creo que ahora podrías, no sé si hay algunas tomitas que me podrías pasar, ¿no? Y luego Arturo dice: los felicito por el reportaje, está muy buena la información que dan en la entrevista, espero que pronto hagan un recorrido de todo el metro, es algo parecido al anterior, así como la estructura de los nuevos vagones que usarán. Gracias por la información y espero más novedades como estas. Estas son las dos primeras que no sé si sobre esto podrías tener algún... Bueno, creo de que podríamos de repente pasarle un poquito a la parte que estamos en construcción, porque creo que la primera pregunta está referida principalmente a ese tema, así es, ¿no? Un poco a la tecnología que hemos utilizado nosotros para poder trabajar este proyecto. Ajá. Bueno, en principio debo decirles de que el tren eléctrico contiene una estructura que ya fue construida en el año 86 hasta el año 93 aproximadamente, ¿no? Que ya incluye un viaducto, más o menos de unos 9 kilómetros, y 9 estaciones aproximadamente. No, perdón, 9 estaciones en realidad. ¿Ya? Entonces, y diferentes estructuras en diferente grado de construcción entre la avenida Tomás Marzano, ¿ya? Y la avenida San Borja, la avenida de las Artes en San Borja, ¿ya? En diferentes espacios de ahí hay diferentes tipos de construcción. Entonces lo que hemos hecho nosotros es tratar de rescatar toda esta infraestructura construida, exactamente, ¿no? Y complementarla. Y evidentemente completar toda la estructura que estaba faltando desde la zona de la avenida, del cruce de la avenida Surco con Tomás Marzano hasta la avenida Grau, ¿ya? Como te digo y reitero, utilizando la estructura existente. Pero lógicamente mejorándola, acondicionándola. Así es, ¿no? Proyecto, ¿no? Y un tema importante que también creo que es necesario resaltar, mi estimado Néstor, es que lo que hemos hecho nosotros es procurar que en los cruces con las avenidas más importantes, la estructura pueda permitir no interferir con el cruce en la avenida. Si no, así es, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier diseño posterior en el sentido de hacer crecer la avenida, porque los tráficos en Lima están creciendo sustancialmente, ¿no es cierto?, no tenga ninguna interferencia relacionada con la estructura del tren eléctrico. Es por eso que, por ejemplo, en la avenida Angamos, habían unas columnas, 13 columnas exactamente, perdón, 6 pares de columnas en realidad, que estaban ubicadas en la zona de la avenida Aviación, entre la intersección de avenida Aviación con la avenida Angamos. Cruzaban un poco la intersección, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando se concibió el proyecto en el año 86, esas columnas estaban diseñadas para poder tener una columna intermedia en la avenida Angamos. En medio de la avenida. Exactamente. Evidentemente eso iba a restringir de alguna u otra manera el crecimiento futuro de la avenida Angamos. Definitivamente. ¿No? Entonces lo que hemos hecho es tirar abajo esas columnas, porque evidentemente desde el punto de vista estructural ya no funcionan, porque al cubrir una mayor luz en la avenida Angamos, evidentemente las columnas que iban a soportar esa carga no iban a... como estructura ya no tenía... Exactamente, no eran eficientes para eso, ¿no? Claro, por más que las refuerces. Entonces lo que hemos hecho es tirarlas abajo para poder construir unas columnas que justamente respondan a ese nuevo criterio. Y mejor ubicadas. Exactamente, ¿no? Y de la misma forma han sido en todos los cruces. Un tema importante, por ejemplo, también hay que resaltar, es que, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, el proyecto original presentado por el consorcio Tren Eléctrico incluía también la construcción de una columna intermedia en el viaducto de la avenida Javier Prado. Caramba, es problemática. Durante la ejecución del proyecto del expediente técnico, lo que hemos hecho es modificar ese criterio. Qué bueno. ¿Ya? Porque si hubiéramos construido un pilar intermedio en el viaducto, iba a interferir también. Es más, hubiéramos tenido que suspender la avenida Javier Prado, el tráfico por la avenida Javier Prado durante 5 meses aproximadamente. Uy, claro. ¿Sabes cuánto tiempo hemos interrumpido el tráfico en la avenida Javier Prado para poder colocar la viga? Lo que convencionalmente hubiera sido por 5 o 6 meses, hemos interrumpido 6 horas. Sí, claro. Y un domingo, creo. Exactamente. ¿No?
Qué bueno. ¿no? O sea, pero eso te habrá generado vigas de mayor luz, me imagino, exacto, mucho más largas, ¿no? Así para es, ¿no? evitar la columna. Así es, ¿no? Entonces había una columna intermedia en este proyecto, pero cuando hemos desarrollado el proyecto hemos visto qué es más costoso para el país en general o para la ciudad. Que interrumpamos durante un gran tiempo, digamos 5 o 6 meses, el tráfico por la avenida Javier Prado, por los cuales circulan aproximadamente unos 300.000 vehículos. Sí, ¿no? Y en hora punta eso es horrible, es ¿no? demasiado. Terrible, ¿no? Entonces definitivamente iba a ser un tema muy complicado de manejar para la sociedad en general, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es modificar el criterio del diseño y utilizar una viga mucho más larga, ¿no? Evidentemente ha habido todo un arreglo tecnológico que ha permitido que hasta la cementación sea trabajada de forma diferente para permitir colocar una viga que solamente permite la interrupción de la avenida Javier Prado en 6 horas, ¿no? Eso ha sido un tema fundamental para nosotros. Ahora, también tenemos en la avenida Angamos ese tipo de tratamiento. Por ejemplo, durante la construcción de la estación en la avenida Grau, en el anteproyecto se establecía una dimensión tal que de una u otra manera abarcaba una gran extensión de la avenida Grau, de tal forma que inclusive formaba algunas especies de callejones en la avenida Grau, lo cual ya dificultaba el uso eficiente por parte de los usuarios, porque sabemos tú y yo de que la avenida Grau es una zona relativamente peligrosa, y que si nosotros de repente colocamos espacios muy restringidos para la circulación de los peatones, estos podían convertirse en algunas zonas, digamos, de cierto riesgo para los usuarios. Entonces lo que hemos hecho es modificar ese diseño y hemos crecido, en vez de crecer de manera horizontal, hemos tratado de crecer verticalmente. Es por eso que las personas que puedan circular por la avenida Grau van a encontrar que esta estructura es más alta que el resto de estructuras, porque justamente lo que hemos tratado de hacer es permitir que la movilidad de la ciudad sea eficiente, especialmente en zonas relativamente peligrosas como la avenida Grau. Y esto pues ha sido parte de la mejora del proyecto inicial, ¿no es cierto? Nos hacemos un pequeño cortecito. Perfecto. Así que continuamos, amigos, en unos minutos. Bien, mis amigos, continuamos con el ingeniero Osvaldo Plasencia en nuestro tema sobre el Metro de Lima, conocido antes como el tren eléctrico. Otra de las preguntas, comentarios que hacen nuestros amigos que nos ven permanentemente. José Luis Boyo Sarmiento dice lo siguiente: felicitaciones por el reportaje, me quedé con las ganas de más información tecnológica y de costos de detalle, como cuánto costó el diseño, los cimientos, columnas, vigas, plataforma, lastrado, durmientes, rieles, suministro eléctrico, electrónico, trenes, estaciones, escaleras, ascensores, etc. Habrá estación central en Grau para intercambio con línea 2, que conversábamos la vez pasada de la línea 2 que iba creo, perpendicular hacia ¿no? Ate Callao, me parece. Espero que en próxima entrevista se extiendan estos conceptos. Justamente acá estamos en una próxima entrevista para un poco absorberles estos temas. Claro, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer con la necesidad que pide nuestro amigo, pero algo se podrá comentar. Sí, ¿no? Creo que acá nos había quedado un poco pendiente también el tema del avance de las obras. Ustedes pueden notar en la pantalla en este momento una foto en la cual cómo hemos ido avanzando secuencialmente las obras. Y aquí, parece que no quiere avanzar, ¿no? Va a encontrar más o menos una secuencia de cómo se ha ido construyendo en cuanto a la excavación, a la colocación de un solado. Ah, qué bonito, proceso constructivo. Exactamente, todo lo que es la armadura, tanto de la zapata como del pilar o la columna. Se debe estar usando de dimensiones bastante grandes, acá las columnas más o menos. La zapata te puedo mencionar de que tenemos aproximadamente 8 por 11. No, en profundidad 3 metros. En pulgadas, las máximas. Una pulgada. Una pulgada, o sea que es fuerte, digamos, el diámetro del material. El diámetro del fierro. Si bien es cierto, desde el punto de vista, digamos, visual, aparentemente es similar a una excavación cualquiera de una cimentación para una columna, ¿no? Definitivamente, desde el punto de vista operativo es bastante complejo, porque más o menos lo que tenemos allí son unos 300 metros cúbicos de material excavado aproximadamente, ¿no? Que equivalen, digamos, a unos 30 volquetes de 10 cubos aproximadamente. Eso queda en el subsuelo y parte de la columna, o solamente la cimentación te refieres. No, solamente la cimentación. La cimentación, es bastante profunda las cimentaciones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, acá secuencialmente ustedes pueden ver, pues,
toda la zapata, la construcción de todo el pilar, el cabezal, ¿ya? Y todo este material de aquí, que ustedes pueden ver aquí, ha sido vaciado in situ. Ajá. Tanto la zapata como hasta la zona del cabezal. O sea, no son prefabricados. No son prefabricados. Los prefabricados son las vigas prefabricadas, ¿ya? Y posteriormente hemos colocado unos elementos que le llamamos prelosas, ¿ya? Que ustedes pueden ver, esos son para refracción sísmica, ¿ya? Y las prelosas, esa es una losa que prácticamente une a las losas prefabricadas, también está vaciada in situ. Y estas prelosas también han sido fabricadas en planta. Estas prelosas que están acá, para permitir el ahorro en el encofrado, ¿no? Y luego ya con el vaciado in situ de la losa completa se integran prácticamente a la estructura. Ya, y es casi servían como encofrado inclusive, ¿no? Exactamente. Las prelosas, ¿no? Así es, ¿no? Qué interesante. Continuamos con la secuencia constructiva hasta poder llegar ya al nivel de la colocación de los durmientes, que son de concreto, como veíamos la vez pasada en el video, y nos decías que los habían importado inclusive, creo. Así es, efectivamente, los hemos importado nosotros de Canadá. ¿Ya? Inicialmente se había previsto la colocación de 5 kilómetros de rieles, ¿ya? Porque eso es lo que se había detectado que estaban en mal estado, porque tú sabes que ha sido construido pues hace más de 20 años, sí, ¿no? Y posteriormente hemos encontrado de que el material tenía más extensión, el material en mal estado, eran 10 kilómetros en realidad. Entonces, esos 5 kilómetros complementarios hemos tenido que comprarlos nosotros en Canadá y ya han llegado. Y estamos y parte de estos materiales rieles, por ejemplo, que se habían colocado antes, ya hace cuánto, 20 años creo, esos ya los han eliminado, digamos, o sea, ya quedaron... hemos reemplazado por rieles nuevos. Ya no era conveniente usarlos, exacto, ya porque estaban demasiado deteriorados. Para efectos de una operación comercial, evidentemente lo que tenemos que tener es unos niveles de seguridad adecuados, cierto. Y toda la estructura en general tiene que acondicionarse a esos niveles de seguridad, ¿no? Los rieles evidentemente habían perdido parte de su capacidad resistente y lo que teníamos que era cambiarlos, porque ya no garantizaban un funcionamiento eficiente del sistema. Mira, o sea, toda esta estructura, pues, ¿cuántos kilómetros son entre Villa El Salvador y la Plaza Grau? O sea, en el primer tramo de la línea 1, 22 kilómetros que estarían siendo terminados ahora en julio, ¿no es cierto? Y que ya estarían entrando en funcionamiento con estaciones, 20 y tantas creo, estaciones. Tenemos desde Villa El Salvador hasta la Avenida Grau 16 estaciones. 16 estaciones. De las cuales 9 son ya construidas hace 20 años, digamos así, ya, y 7 son nuevas. En el caso de las ya construidas, todas están siendo reacondicionadas y modernizadas. El nuevo proyecto. Así es, ¿no? Como te comentaba la vez pasada también en la entrevista anterior, gran parte del tema tecnológico ha avanzado sustancialmente en los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué decirte? El teléfono celular que nació hace 25 años, o que había hace 20 años más o menos, pues era como digamos del tamaño de mi folder, ¿no? Ahora es exactamente, ahora es y tiene mucho más capacidad. Muchísimo, tanto así que puedes escuchar música, puedes navegar por internet. Bueno, el tema de la tecnología. En fin, ¿no? Entonces, también ese sistema tecnológico ha afectado a los existentes en el tren eléctrico. Como te repito, todo está siendo modificado, todo es nuevo, ¿no? Para permitir de que el funcionamiento esté a los mejores estándares internacionales. Sea modernizado. Y totalmente. Acá nuestro amigo un poco nos habla, se preocupa de un poco de costos. Claro, no vamos difícil poder en tiempo tan corto decir cuánto costaron por partidas, ¿no? No sé, puede ser concreto, el fierro, las diferentes partidas, pero como cuestiones globales, ¿cómo estamos acá en costos? Bueno, te podría decir más o menos de que de los 500 millones de dólares aproximadamente que cuesta el proyecto, ya estamos aproximadamente 50-50, la parte electromecánica y la parte de obras civiles. Sí. Inicialmente, cuando se convocó, estábamos más o menos en 55 de la parte electromecánica y 45% de la parte de obras civiles. Pero luego ya cuando hemos desarrollado el proyecto, porque hay que recordar que este proyecto ha sido convocado con un anteproyecto, cuando ya lo hemos ido desarrollando hemos encontrado de que la parte de la estructura civil tenía un componente mucho mayor, porque definitivamente lo que se hizo fue una evaluación sísmica, de riesgo sísmico de esta estructura, y en esa evaluación justamente estaba ocurriendo el sismo de Chile, que tuvo un componente vertical diferente al de los demás sismos normales en general en el mundo, y ese criterio también se ha incorporado, porque se notó de que gran parte de las fallas en los viaductos en el vecino país se debieron más que todo a un desplazamiento, ¿no? Entonces lo que se ha tratado de hacer en esta estructura es
asegurar, brindarle una mayor utilidad a este elemento. No estamos libres que en cualquier momento pueda suceder. Exactamente, ¿no? O sea, el costo total de esta primer tramo sería promedio de 500 millones de dólares. Exactamente. ¿Está incluido el costo del proyecto ahí o solamente la ejecución de las obras? No, está incluido. Es un solo paquete, digamos. Es un solo paquete. ¿no? Es un solo paquete. Como hay que recordar que esto ha sido contratado bajo el mecanismo de concurso-oferta. Concurso-oferta. Así es decir, hacen el proyecto y ejecutan así es, ¿no? Y ejecutan la obra, ¿no? Ahora, esto es importante porque definitivamente cuando el contratista, o en todo caso el postor, concurrió a la selección, concurrió con un anteproyecto. Y la idea era de que él se hiciera responsable por el desarrollo del proyecto y por su ejecución, ¿no? Claro. Porque como tú sabrás, este programa también es un tema de arbitrajes. Gran parte de los arbitrajes que tenemos en general en el Estado, y que también muchos de ellos son prácticamente desfavorables para el Estado, se deben a un desacuerdo entre el ejecutor de la obra y el proyectista. ¿No? Se elaboran a veces mal el proyecto, entonces ya hay problemas en la ejecución de la obra. Exactamente, ¿no? En algunas oportunidades esos casos. Qué interesante, ¿no? Bueno, ya hemos visto, creo, por lo menos en una forma muy general, cómo está siendo el proceso constructivo, ¿no? Dentro de las obras electromecánicas, las obras de la infraestructura, etcétera, etcétera. La vez pasada veíamos también el tema un poco de las estaciones, ¿no? Que es la forma como va a funcionar ello. Ricardo Benavides Díaz, ¿no? Nos dice, a mi colega Néstor Guamán lo felicito por el reportaje, está muy bueno, tanto por el alcance que nos brinda con la ilustración de este tema, así como también por la actualización recibida en cuanto a los técnicos modernos que se han aplicado en esta técnica, debe ser en esta magna obra. Considero particularmente importante que durante el reportaje se hubiera mostrado imágenes del resto de este tramo 1, o sea, entre Vía El Salvador y la avenida Grau, a fin de tener una referencia más general del proyecto en ejecución. El viaducto, los estacionamientos, la parte metalmecánica y electromecánica. Espero que más adelante podamos ver las imágenes del recorrido que realizará todo el metro de Lima, o sea, en el tramo 1. Muchas gracias por la información mostrada y espero que tengamos más novedades como estas. Un saludo cordial, Néstor, al equipo que te acompaña, hasta cualquier momento. Eso nos dice Ricardo Benavides Díaz. Gracias, Ricardo, por vernos, por escucharnos, y te invitamos a estar permanentemente tras nuestros programas que, como tú verás, son importantes para nosotros, los ingenieros. ¿Tienes algún comentario? Bueno, sí, justamente lo que ustedes han visto hace un rato es la secuencia constructiva que hemos tenido, que como se decía hace un momento, pues desde el punto de vista conceptual es relativamente sencillo. Desde el punto de vista operativo y logístico es un tema bastante complicado y que requiere evidentemente una capacidad logística muy importante, ¿no? Definitivamente, al haber contratado un proyecto de esta magnitud por el orden de 500 millones de dólares, esto garantiza de que quien concurra a este proceso de selección, o a esta obra en todo caso, ¿no?, sea una empresa que sea importante en el mundo. Definitivamente. ¿No? Y que experiencia, ¿no? Así es, con experiencia, con capacidad económica, financiera, de efectivamente, personal, ¿no? Porque para competir en el mundo con estos niveles de inversión, pues requiere que cumpla con un conjunto de requisitos técnicos, ambientales, de capacidad financiera, medida por los bancos, en fin. Entonces todo esto definitivamente ha permitido de que tengamos una empresa importante que esté ejecutando nuestra obra. Entonces lo que ustedes han visto es un tema secuencial del método constructivo. Como les repito, es un tema desde el punto de vista conceptual relativamente sencillo, pero desde el punto de vista logístico es bastante complicado, ¿no? Y esto es lo que tenemos en este momento y les voy a mostrar en la pantalla. Diferentes puntos en los cuales hemos ido avanzando. Ya gran parte de estos tramos ya están culminados por completo. Sí, qué bonito, ¿no? Acá estamos en construcción de la estación en Girón Ayacucho, con la avenida Tomás Marzano. ¿Ya? Tenemos, en la avenida Tomás Marzano, esta es la bajada justamente al lado de los Cabitos. ¿Ya? Y nosotros hemos entrado con el viaducto por el costado, entre la pista lateral de la avenida Tomás Marzano y la pista central del intercambio vial de los Cabitos, ¿no? Bueno. Acá tenemos otra foto más, en la cual mostramos la curva de entrada hacia la avenida Aviación. Acá ustedes pueden notar polvos rosados. Acá está la estación de los Cabitos. Acá tenemos una vista aérea de la estructura. Acá lo que puedo comentarles a ustedes es que este tramo, por ser como es decir, en curva, no puede ser construido en la planta, no puede ser prefabricado, tiene que ser vaciado en sitio. Así es. Para irle dando la forma, posiblemente.
Para construir el tramo, que son más o menos unos 110 metros, 90 metros, nos hemos demorado aproximadamente 110 días. Mira. Imagínate si hubiéramos tenido que utilizar este mismo criterio para todo el viaducto. Definitivamente estaríamos más o menos por unos 3 o 4 años. Difícilmente se hubiese terminado como se está pensando terminar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Además de eso, lo que hemos pensado nosotros en general es no alterar demasiado el tráfico de la ciudad de Lima. Entonces, por ejemplo, en este sector de aquí lo que colocamos fueron falsos puentes. Para poder colocar todo el encofrado sin que ese trabajo interrumpa el normal desenvolvimiento de los vehículos, tanto en esta zona de acá como en esta zona de acá. Claro, que todas son zonas con bastante tráfico vehicular, entonces eso genera problemas. Esta es una de las curvas, digamos, que ustedes han diseñado, ¿no? Para esta parte de... Ahora, mayormente los trazos son largos, son en tangente, me parece. Sí, gran parte de los trazos son en tangente, efectivamente. El tema de curvas, ¿no? Así es, acá estamos en la avenida Aviación, acá está el edificio Solgas, esto de aquí es la avenida, este es el Teatro de Lima, el Gran Teatro de Lima, y por acá está la avenida Javier Prado, justamente el cruce. Que está cruzando. Lo que te comentaba, que hemos interrumpido 6 horas el tráfico en la avenida Aviación para poder colocar las vigas prefabricadas en ese sector. Este es un desplazamiento desde la avenida Aviación, toda la avenida Aviación, entrando desde San Borja hacia San Luis, hacia el óvalo Arriola. Acá tenemos una curva bien pronunciada también. Sí, pero sí es pronunciada, pero digamos que el radio permite que coloquemos todavía elementos prefabricados en ese tramo. La curva Más o menos, ¿a qué velocidad entra por ahí el tren, digamos? El tren tiene una velocidad máxima de 80 km por hora. Y la velocidad comercial es de 40 km por hora aproximadamente. 40. Así es. Pero más o menos como hacen los vehículos normales, cuando entra una curva, imagino, disminuyen la velocidad, ¿no es cierto? Así es, pero hay que tener en cuenta de que este peralte que tiene más peralte, así es. Tiene más peralte, entonces se condiciona más, digamos, a la curva, se pega. O sea, eso no permite que disminuya sustancialmente la velocidad, porque tenemos una velocidad comercial de 40 km por hora y un tiempo programado para poder llegar. Bueno, la curva se diseña pues también con radios mínimos que permita desplazamiento y con la debida seguridad, digamos, esto, ¿no? Fíjate, eso es lo que también comentábamos, no sé si ahora también la vez pasada, ¿no? Qué gran aporte esto para las ciudades de nuestras regiones, más o menos, básicamente las ciudades de capital, ¿no es cierto? De los departamentos, ya van a requerir pronto esto, definitivamente, ¿no? Y entonces, qué mejor este inicio, ¿no? Para tomarlo, yo diría, como un, no de repente como un ejemplo, sino como una necesidad, ¿no? De que tenga que ya enfrentarse el problema del transporte masivo, porque este es un problema... Y hay un tema importante, si bien es cierto, la empresa que ha ganado es una empresa extranjera, es un consorcio peruano-brasilero, ¿no? Odebrecht está presente en el Perú hace... Sí, hace más de 20 años, creo. Sí. Así es, ¿no? Y Graña Montero es una empresa importante a nivel nacional, ¿no? Entonces, este consorcio peruano-brasilero está utilizando aproximadamente el 98% de mano de obra nacional. Ojo, o sea, va a quedar gente que conozca el tema. Por supuesto que sí. Definitivamente. Entonces, que hemos desarrollado una capacidad operativa sumamente importante, que puede no solamente ser utilizada en el resto de la red de Lima, sino también en otras ciudades. Eso, claro. Esto es alta ingeniería y esto es industrializar la construcción. La industria peruana, digamos. Así es, ¿no? Puede ser replicada tranquilamente en cualquier otro lugar del país. Sí. Tenemos capacidad para eso. Tenemos que creer en nosotros que podemos tener y bueno, no solamente bajo este sistema, sino también el subterráneo, que inclusive me parece es una mejor solución todavía en el futuro, ¿no? Así es. Porque ahí sí tenemos un poco de problema de costos. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, bajo este criterio que se está haciendo ahora a un subterráneo en costos? Ya, mira, es que también depende. Lima tiene un suelo bastante eficiente en general. De repente el Callao presenta dificultades en cuanto al suelo, ¿no? Entonces se tiene más o menos establecido de que el costo de este viaducto debe estar en el orden de unos 30 millones de dólares aproximadamente como viaducto en estas condiciones. 30 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. Así es. Ya, en trinchera cubierta, que podría ser también una buena parte de la ciudad de Lima trabajada para el metro, ¿no? Bajo esa modalidad, puede estar llegando a 50 millones de dólares aproximadamente. Y en subterráneo podemos estar llegando entre 80 o 90 millones de dólares. Más del doble, digamos, ¿no? Sí. Porque hay gente que, por ejemplo, a veces critica y dice, no, pero ¿por qué en otros países todos los metros son subterráneos? Y tienen razón, ¿no? Y me parece que funciona mucho mejor que esto, pero ya estamos hablando casi de 3 veces más también el costo, ¿no? Sí. Entonces podría ser un inicio interesante esto, y ya con el tiempo que el país, Dios quiera, siga mejorando, pero podríamos llegar ya en forma definitiva a ello, ¿no? En función de
de que se vaya incrementando también la necesidad. Ahora, debo comentarte también, Néstor, de que la línea 2 que estamos nosotros planteando ya cuenta con una, o sea, digamos, el criterio es básicamente que se vaya por subterráneo. Qué bueno, o sea, la transversal entre Ate y Callao. Callao, qué bueno, efectivamente, qué bueno. ¿no? Pasando por Grau también creo, ¿no? Pasando más que todo por la avenida 28 de julio. Pero el asunto está que este proyecto lo hemos continuado en viaducto porque así había nacido, digamos. ¿No es cierto? Así es. De repente, sí es cierto, hubiera sido adecuado trabajarlo a nivel de subterráneo, pero ya teníamos un avance importante de este proyecto. Lo que hemos hecho es aprovechar esa coyuntura para poder continuar bajo ese criterio. Bueno. Eso no quiere decir de que descartemos otras posibilidades en el Metro de Lima para poder incorporar tecnologías subterráneas, digamos, ¿no? Sí. Porque también hay que pensar que, si bien es cierto, un subterráneo podría ser más caro en su construcción, en el transcurso del tiempo y con el uso eficiente de la superficie de la ciudad de Lima, pues esos mayores costos, en teoría, deben redundar en beneficio de la ciudad principalmente. Estamos hablando de beneficio-costo, ¿no? Así bueno, es. Eduardo, qué interesante. Tomaremos nuevamente un par de minutitos para continuar con esta interesante entrevista. Perfecto. Sí. Bien, Osvaldo, continuamos con nuestra interesantísima charla. Y leyendo un poco los comentarios de nuestros amigos que nos ven. Raúl Capcha Arango nos dice: una entrevista interesante, Néstor. Quizás en otro nuevo reportaje se podría tocar temas de nuevo diseño y la tecnología empleada en el procedimiento constructivo, que ya un poco lo estamos viendo. Creo que esto ilustraría mejor a nosotros los ingenieros deseosos de conocer siempre los detalles. Saludos. Luego Peter Weibart, que no sé si nos escribe el extranjero también, dice: felicitaciones. Excelente video, pero me hubiera gustado que usted, ingeniero Guamán, le haya preguntado al ingeniero Plasencia sobre la situación entre la línea 2 de la red básica del metro de Lima y el Metropolitano 2. Interesante pregunta, ¿no? Para ver cómo se mixturan, digamos, el metro con el Metropolitano, ya que existe una total confusión. Hay personas muy interesadas en el tema, y me incluyo, las cuales no sabemos cuál de los dos proyectos finalmente se llevará a cabo, el Metropolitano 2 o la línea 2, dice, ¿no? La línea 2 se refiere al tren, ¿no? al metro, de la red básica, ya que ambas casi tienen el mismo trazo proyectado. ¿Qué te parece? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Evidentemente ahora ha entrado una nueva administración en el municipio de Lima y tenemos que, en general, creo que priorizar qué proyecto es fundamental para la ciudad. Lima tiene 8 millones de habitantes aproximadamente. Con el Callao tenemos ya 9 millones de habitantes, ¿no? Ciudades como, por ejemplo, Medellín, que tiene 2,5 millones de habitantes, o Caracas, o Valencia, o Santo Domingo, que tiene 2,2 millones de habitantes aproximadamente, son ciudades que ya cuentan con un sistema de metro. Es un sistema de transporte masivo. El estadio más importante en el tema de transporte masivo en las ciudades en el mundo es definitivamente el metro. Las ciudades no priorizan el bus como una alternativa de transporte masivo porque evidentemente tiene un límite, ¿no? Entonces las ciudades también van creciendo en la medida en que sus necesidades también se están identificando. Entonces el metro es el bus es un estado intermedio principalmente, ¿no? Pero sin embargo no estamos en absoluto descartando para nada el sistema de transporte de buses que está implementando en el municipio de Lima. Acá el gobierno central lo que ha hecho es tratar de contribuir con la ciudad para poder implementar el sistema de metro, que es importante para la ciudad, porque evidentemente para poder implementar un proyecto como este requiere una espalda financiera muy importante que solamente la puede conceder el gobierno central. Y que la municipalidad al final no tuvo. Sí, pues lamentablemente, digamos así, por el tamaño de las administraciones en general. El gobierno central, digamos. Así es, ¿no? Esto lo ha asumido básicamente el gobierno central. Ahora, claro, yo creo que tampoco, digamos, interfieren ambas cosas, ¿no? Porque el caso del transporte por ómnibus también tiene que darse en las ciudades, ¿no? Pero claro, lo recomendable, lo definitivo es el metro, porque es el que hace el transporte masivo. Eso tiene que darse obligatorio, o sea, eso independientemente. Entonces tiene que haber más bien una mixtura, yo diría, entre ambos, ¿no? Lo que estamos justamente tratando, por lo menos en esta etapa del proyecto, es tratar de integrar al metro con el COSAC, ¿no? Yo tengo reuniones constantemente con el municipio de Lima, inclusive con la nueva administración, para justamente permitir de que ya haya una integración tecnológica desde el funcionamiento de la línea 1 y del COSAC 1, ¿no? Entonces estamos justamente en ese proceso en este momento. Fíjate, Osvaldo, y eso es importante porque de repente, haciendo una especie de autocrítica, ¿no? En el país el gran problema que tenemos de muchos años atrás es la falta de planificación.
Y esto es a nivel general, ¿no? Y es una de las formas, los sistemas, digamos, de transporte que prácticamente hay que reconocerlo, están colapsados actualmente en Lima por la gran cantidad de gente que vive en Lima y los grandes cantidades de viajes diarios que se producen. Entonces es interesante lo que tú comentas en el sentido de que ya ahora sí empiezan a tener una coordinación, digamos, entre las diferentes autoridades, funcionarios de las diferentes direcciones ejecutivas que hayan relacionados con este tema. Yo creo que mientras en el país no tengamos una planificación, digamos, un ordenamiento, ¿no?, en los diferentes temas, siempre vamos a tener ese problema. Acá, por ejemplo, nuestro amigo Peter Weaver con mucha razón dice, bueno, yo estoy confundido, ¿no? Me hablan del tramo 2 de metro y me hablan del tramo 2 del metropolitano. Entonces, al final, ¿cuál queda? Yo creo que es cuestión de planificación. Ahora, como te comentaba inicialmente, pienso que no hay contradicción en ello, no hay contraposición en ello, y más bien es cuestión de coordinar, ¿no?, y de ver, planificar qué es lo más conveniente, porque acá no solamente necesitamos de repente los ómnibus articulados del COSAR, ¿no?, del metropolitano, sino también ómnibus menores, como debe ser, porque son los que generan las alimentaciones. Efectivamente, no tenemos que tratar de tener un sistema integrado de transporte masivo en general, que utilice digamos, el metro como estadio final del transporte masivo, y evidentemente todo un conjunto de alimentación, de buses, o también de rutas de buses, ¿no?, que permitan atender a todo el conjunto de usuarios de la ciudad de Lima, ¿no? Pero hay que planificar, ¿no? Sí, exactamente. Lurens nos dice, en buena hora que el tren eléctrico avanza y el metropolitano crecerá, Lima, su transporte aún es uno de los peores del mundo. Para una ciudad de 9 millones de habitantes, el tren era una necesidad desde los años 80. Por lo tanto, estamos atrasadísimos en materia de transporte, estamos de acuerdo. En China ya construyeron 32.000 kilómetros de vías de trenes, pero de alta velocidad. Me refiero a esos trenes que viajan mínimo a 350 kilómetros por hora, son los llamados trenes bala. Bueno, esos normalmente ya vienen a ser los trenes, digamos, para cubrir ciudades, ¿no es cierto?, para ir, digamos, de una hacia otra, que en el futuro yo creo que en el país también es un proyecto muy interesante, ¿no? Qué importante que haya, por ejemplo, acá, como le llaman ellos, los trenes Lima-Trujillo, por ejemplo, ¿no? Para, en lugar de tú hacerlo en 8 horas, lo hagas pues en 3 horas o menos de repente, ¿no? Trenes de alta velocidad, eso tiene que darse, ¿no? Lamentablemente, pues, como país, siempre hemos estado un poco rezagados con respecto a otros países y a países cercanos, y lo seguimos estando, ¿no? Ahora, según parece, la economía viene mejorando, ¿no? Nuestro país viene mejorando y se están viendo obras importantes. Ojalá pues que esto siga así, de tal manera que empecemos a recortar un poco esa brecha, digamos, de diferencia que hay entre los países que le llaman pues de avanzada y los que estamos un poco rezagados, ¿no? Hay que ser optimistas. Claro que Creo sí, que, hay que perder el optimismo. Nuestros ingenieros, por ejemplo, imagínate, están demostrando, ¿no? Claro. En todas estas obras, las IRSA, por ejemplo, las interoceánicas, sur, centro, norte, ¿no? Están trabajando muchos ingenieros peruanos también ahí. El caso del tren eléctrico, me comentabas, hay más de 200 ingenieros. Entonces tenemos, yo diría, capacidad técnica suficiente, claro, con algunos asesoramientos también que vienen del extranjero, pero podemos hacerlo. Por supuesto que sí. Sí, entonces también creo que hay que reconocer que la decisión política es muy importante en estos casos, ¿no? Y decisión política evidentemente es importantísimo, pero también recursos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que hasta hace algunos años pues el país, por lo menos lo que yo recuerdo, es que el Perú ha vivido constantemente en crisis, ¿no? Creo que a ti y a mí nos ha acompañado constantemente esa historia de que el Perú es un país constantemente en crisis, y yo creo que en los últimos años esa visión ha cambiado por completo. El Perú está creciendo muchísimo. Yo creo que es tiempo ahora de aprovechar la coyuntura que tenemos en el mundo para poder ya incorporar un mejoramiento sustancial en nuestra infraestructura, ¿no? Sí. Proyectos como por ejemplo, que son importantes para el desarrollo urbano de la ciudad, para la mejora, porque también creo que es un tema de justicia, porque no es justo para nosotros como usuarios que estemos viajando de una manera arcaica en una ciudad tan grande como Lima y tan importante, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Así es, y ahora con estos proyectos pues lo que vamos a permitir es que se restablezca de una u otra manera la razón de seguridad, de viajar con seguridad, con comodidad, con decencia, que es importante, ¿no? Yo creo que también es importante que la población responda a este proyecto con el respeto, que es importante para nosotros también, porque esta infraestructura cuesta mucho trabajo al país, le cuesta muchísimo, ¿no?, en general, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora como peruanos y como usuarios es cuidar esta infraestructura, tanto el metropolitano como del metro de Lima. Esas son, digamos,
alternativas que estamos utilizando actualmente para poder movilizarnos mejor por la ciudad, para poder tener un tiempo libre, para poder disfrutar mejor de nuestra calidad de vida. Definitivamente. ¿No? Y creo que la respuesta en general de la población hacia esta infraestructura debe ser principalmente el respeto, sí, ¿no? Para poder cuidar todo esto. Tal vez lo importante también es la continuidad que debe haber, ¿no? De los, así hayan cambios de gobierno. Yo creo que dentro de una estrategia política de los países debe ser como lo es en otros, Brasil, Chile, ¿no? Que han tenido mucho éxito porque justamente tienen continuidad de 20, 30 años en sus proyectos importantes. Yo creo que eso también es básico, ¿no? De que las obras importantes, cualquier gobierno que pueda entrar las continúe. Dime, proyectándonos un poquito, sabemos, como ya nos has comentado, que llamémosle línea 1 y el tramo 1 entre Vía El Salvador y la Plaza Grau más o menos podría estar entrando en funcionamiento en julio. Luego nos vamos de la Plaza Grau hasta San Juan del Lurigancho, que ya está también asegurado, y me comentabas, creo que más o menos tenemos 4 años para ver realidad este otro tramo. No, 2 años y medio. 2 años y medio. Así es. Perfecto. Estamos en este momento nosotros en el proceso de selección. Estamos en plena licitación en este momento. Ya ha sido convocado hace algunas semanas este proceso de selección. Tenemos programado para culminarlo en el mes de marzo. O sea, en marzo tenemos un contratista que ya va a empezar exactamente para poder continuar el proyecto desde la Avenida Grau hasta San Juan del Lurigancho. Qué excelente. O sea, en 2 años y medio, Dios queriendo, estamos hablando ya del tramo completo entre Vía El Salvador y San Juan del Lurigancho. Exactamente. Y te comento un tema también adicional. El tiempo de viaje entre Vía El Salvador hasta San Juan del Lurigancho actualmente dura 4 horas y media. Imagínate, 4 horas. Imagínate, o sea, ¿cómo una persona perder tanto tiempo? Por supuesto. Solo en trasladar. Así es, una persona que va y viene de Vía El Salvador hasta San Juan del Lurigancho, ¿no? Va y viene, se demora 9 horas, estimado Néstor. Puede ser. O sea, 9 horas es un viaje Lima-Trujillo. O toda una jornada laboral. Exactamente. Una jornada laboral, ¿no? Y por eso pues que lamentablemente, Osvaldo, los países que todavía no tenemos esa proyección, esa avanzada de otros países, nos hacemos pobres, lógicamente, porque imagínate, si eso lo convertimos en dinero, ¿cuánto será esa pérdida de tiempo? Hay algunos cálculos, digamos, que establecen que perdemos más o menos unos $6.000 millones anuales. Al año, 6.000, mira lo que podríamos hacer con $6.000 millones. Otros dicen que perdemos más o menos unos 900 millones. Pero en general hay algunas informaciones que hemos realizado nosotros, ¿no? Respecto al cálculo de más o menos horas hombres perdidas y cuánto esto significa en términos económicos, y estamos en el orden de unos $2.000 millones anuales que estamos perdiendo. Es un monto importante. Bueno, y además es una cuestión material, ¿no? Que le hace mucho daño al país. Vamos, digamos, a la persona, ¿no? A la persona humana, el sufrimiento de esa persona, de tener que estar metido 4 horas o 4 horas y media, como tú dices, en un vehículo, ¿no? Perdiendo su tiempo y no estando con su familia y tantas cosas más que puede hacer en ello, ¿no? Y eso incide definitivamente en la salud también, en la salud de la totalmente, persona, ¿no? Sí. Ahora imagínate, poder implementar todo el sistema de metro en la ciudad debe estar alrededor de unos $6.000 millones aproximadamente. Si tenemos un horizonte de tiempo, digamos de 10 años, para poder ejecutar todo el proyecto en su conjunto, las 5 líneas para poder abarcar toda la ciudad de Lima, requerimos más o menos invertir unos $600 millones anuales aproximadamente. Yo creo que es viable, ¿no? Yo creo que depende del interés de los, ¿te das cuenta? Del gobierno de turno. Así es. ¿No? En este momento el Perú, sin dificultades, puede disponer tranquilamente de esa cantidad de dinero para poder asignarla en el crecimiento de la red. Qué bueno, ojalá que esto ya se pueda. Para ir terminando, Osvaldo, un comentario que también nos hace, acá nos decía, me olvidé de leerte esta parte, ¿no? Nos decía Lorenz, ¿no? Nos decía, habrá algún día en el Perú trenes bala, decía, ¿no? Interesante. Bueno, pues esto dependerá cómo vayamos creciendo, definitivamente, ¿no? Y en la medida en que haya demanda. Porque hay un tema de que nosotros podemos soñar en muchas cosas, pero el tema es un tema básicamente económico, ¿no? Hay que ser optimistas, yo creo que tiene que darse. Ojalá sea en el menor tiempo posible. Por lo pronto, de repente podríamos inclusive nosotros hasta pensar en extender una red de trenes de cercanías, no trenes bala, pero sí de mediana velocidad. Por ejemplo, entre Lima hasta Huacho, entre Lima hasta Cañete, y de repente entre Lima hasta Matucana, para poder convertir a estas ciudades en ciudades satélites de la ciudad de Lima, ¿no? Y permitir de que con estos viajes podamos tener un viaje de 1 hora de duración aproximadamente entre Cañete y Lima, o Huacho y Lima, por ejemplo, y luego integrarnos a la red de transporte masivo de la ciudad para poder llegar tranquilamente. Entonces una gente podrá ir en 1 hora 20
viajar de Lima hasta Cañete, ¿no? Para poder trabajar en la ciudad y regresar a su casa a dormir, por ejemplo. Entonces tampoco podemos perder la perspectiva de que sí podemos de repente en un futuro cercano, poder ir implementando algunas soluciones de este tipo que puedan beneficiar a la población. Juan Belis Rivera nos dice: felicitaciones, interesante, pero sería bueno que se enviara la información a todos los consejos departamentales, además con su respectivo proceso constructivo, para todos los colegas deseosos de conocer el tema. Sí, amigo Juan, acá en RTV Ciblima hemos hecho ya un contacto con los 28 consejos departamentales a nivel nacional, de tal manera que justamente estos programas que lanzamos en vivo y en directo y luego quedan colgados en la página de RTV Ciblima, llegan ya actualmente a los 28 consejos departamentales para que luego ellos los puedan, digamos, enviar a toda su base de datos que puedan tener dentro de estos consejos departamentales. Más bien yo te sugeriría, Juan, que tú coordines con el decano de tu no nos dices a qué consejo departamental perteneces, y así cada vez que llegue un programa de estos, pues que pueda interesar, puedan ser rebotados, como se dice en el argot periodístico, ¿no?, a todos los colegiados. A nosotros nos interesa mucho que esto vean nuestros amigos los ingenieros a nivel nacional y, por qué no también decirlo, a nivel internacional. Recuerden, amigos, que nuestra página es rtvciblima, una sola palabra, rtvciblima.com. Con eso ustedes entran a la página. Si no encuentran, digamos, la entrevista, porque ya pasó algún tiempo en la página principal, bajan y entran al capítulo, en este caso capítulo de Ingeniería Civil, y van a encontrar todas las entrevistas que se hacen en este programa de las obras viales y el arbitraje, y también otros programas que tienen que ver con la especialidad, ¿no?, como las que emite la ingeniera Esther, que ustedes también lo ven posiblemente en algunas oportunidades. Osvaldo, yo creo que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. Me siento, la verdad, muy satisfecho porque hemos podido también posiblemente de alguna forma dar respuesta a algunas inquietudes de nuestros amigos. El tema es bastante amplio, pero creo que hemos logrado bastante en cuanto a la información de esta obra, ¿no? Más bien te comprometo para ver si de aquí a un mes, unos 45 días, pudiéramos hacer un recorrido ya con nuestras cámaras, de repente ya a lo largo de la obra, ¿no?, si fuera toda la obra mejor, o lo que se puede hacer, de tal manera de eso también poder proyectarlo a nuestros cibernautas. Perfecto, Néstor, yo te agradezco esta invitación. Acepto el compromiso de hacer un recorrido futuro para que todo el mundo pueda mirar, todos los colegas en provincia, sobre todo, puedan ir visualizando cómo está quedando el proyecto, cómo van a viajar ahora en la ciudad de Lima. Es una visión completamente diferente del transporte masivo de la ciudad, y estoy seguro de que la gente, en la medida en que conozca esta condición o esta situación del transporte masivo, va a exigir por sí misma que las demás líneas se vayan implementando en la ciudad y evidentemente se repliquen en las ciudades del interior del país, ¿no? Y bueno, en la medida en que yo contribuya de una u otra manera con el colegio de repente para poder difundir la obra, para poder capacitar a los ingenieros de provincias, tanto en temas de gestión como en temas de diseño, en lo que se requiera, para poder permitir en general de que este tipo de proyectos puedan replicarse en las ciudades interiores, y permitir de que no solamente Lima sea beneficiada con el sistema de transporte masivo, sino en general el Perú entero. Así es, sí. Yo creo que es importante, y esa labor como ingeniero nosotros y el colegio evidentemente, ¿no? Es una tarea muy importante que tenemos que cumplir, y de mi parte la mayor predisposición para que toda esta cuestión pueda difundirse a nivel nacional. Osvaldo, una vez más te agradezco pues tu presencia acá en nuestros estudios, ¿no? Espero que para todos nuestros amigos haya sido de su agrado, y los espero el próximo miércoles, donde también tendremos un tema muy interesante que conversar para que ustedes nos puedan ver. Y también esperamos sus comentarios. Me da mucho gusto que hayan empezado a llegar comentarios ya también masivos. Hemos hablado de transporte masivo, están llegando muchos comentarios. Nosotros con todo gusto veremos la forma de irlos respondiendo dentro, lógicamente, de las posibilidades. Entonces los espero el próximo miércoles con un programa más de las obras viales y el arbitraje. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.